Bueno, con mucha alegría estamos recibiendo a Gonzalo Puig. Puig se dice, ¿verdad, Gonzalo? Sí, o Puch, es lo mismo. Pero vos, ¿cómo en general tu gente? Yo uso Puch, acostumbrado. Ah, pero, Puch. Sí, uso Puch, pero estoy acostumbrado a ambos. No, pero creo que te lo pregunté, entonces entendí mal tu respuesta. Sí. Sí, porque me consta que hay dos tipos de Puig. Exactamente. El que reivindica el sonido literal, Puig, Ahí va. y el que reivindica el sonido, digamos, original, Puch. Exactamente, y es un apellido súper común, increíblemente. Yo me he dado cuenta viendo actas de facultad como estudiante, aparecían siempre como... Pero vos preferís el Puch, ¿no? Sí, pero estoy... Pero por ejemplo Luis Puig, me acuerdo ahora, dirigente del PVP, Claro. del gas. Me es indiferente a mí. Él reivindicaba el Puig, en el sentido que no, yo soy como se lee. A mí me preguntaban bastante si tenía Bueno, entonces te digo Luis Puch, y digo Luis, Luis, Gonzalo. Sí, no tenemos parentesco nosotros, además. Che, Gonzalo, y bueno, a ver si dije bien, vos sos, tu título de grado es Ciencia Política. Exactamente. De acá sí. De Odelar, sí. Su Facultad de Ciencias Sociales, pero después hiciste una maestría en París, ¿puede ser? Claro, hice una maestría de Erasmus, la hice en 3 partes de Europa, en la universidad a cargo, es algo nuevo, se está haciendo, que hacen como conjunto de universidades, ¿viste? Un joint venture de universidades, Sí. un poco para enfrentar a Estados Unidos con sus mega universidades. La universidad a cargo es la Universidad de París, que es como una Odelar partida en como 13 universidades. Es similar al sistema de facultades. Pero eso implicó que fue presencial. Fue presencial en ¿Cuánto casi tiempo? todo. 2 años. 2 años. O sea que Las maestrías son de 1 o 2 años. En buena medida estuviste casi 2 años viviendo fuera de Uruguay. ¿Te digo? Sí. Ahí va, 1 año y medio estuve. ¿Y en qué sitios? En Salamanca, que es un lugar que Porque recibe como bien muchos... dijiste, era Claro. en distintas universidades de distintos países, supongo. Claro, Salamanca, que recibe muchos investigadores de ciencias sociales, está, por ejemplo, lleno de sociólogos de Odelar, que yo conocí más en Salamanca que acá, sociólogos. Uruguay tiene fuertes, como decís, ¿no? Y con la Universidad de Salamanca, que es muy iberoamericana, bastante. Estuve en Suecia, en Estocolmo, y estuve en París. Y ahí fue donde tuve confinamientos y donde tuve menos, por así decirlo. También. Porque te agarró pandemia, eso me Exactamente, decís. me agarró la pandemia. ¿Y cómo hicieron con los estudios en ese contexto? Varios híbridos, se manejó la virtualidad, como acá, una semipresencialidad, que se iban rotando los alumnos para que no haya tanta gente, un montón de cosas con cupos. Sí. O sea que la maestría la hiciste en 3 lugares distintos. Exactamente. Ajá. Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, de París, ¿no? Que en plena pandemia, ¿y tus compañeros de estudio de dónde venían? ¿De qué sitios eran? Mayoritariamente de Europa, pero éramos unos 10 latinoamericanos, más o menos. Porque ese era el objetivo. Ahí en tu foto de del Twitter estás programa. con otros 2 pibes. Sí, ahí va. Un holandés y un colombiano. Sí, en París, exactamente. En Montmartre, ¿no? Sí. En el En Sacré-Cœur. Sí, saliendo de la pandemia, además, con algunas restricciones, algunas... ¿Y ahora vas a hacer el doctorado? Estoy haciendo el doctorado en ciencia política acá. ¿Y eso te lleva cuánto? ¿2 años más? 4. 4. 4 años. ¿Y en 4 años y si todo va bien. A plena marcha, sí. ¿Y en qué etapa estás del doctorado? Estoy en la primera etapa, estoy como afinando el proyecto de tesis, que es sobre carreras políticas. Yo estudio, o sea, esto es nuevo para mí lo de las carreras, como ese enfoque, pero lo que estudio es la representación política. Entonces, medio de los temas que vamos a hablar, estamos en el ámbito general. Sí, bueno, vos estuviste con Daniel, con Chaquetti, que en realidad es el especialista en todo eso, ¿no? No, lo que pasa es que difícil seguir. Acá en La Mañana en Camino, vos estás debutando en este programa. Claro. Son columnistas fundadores de La Mañana en Camino, Daniel Buquet, Daniel Chaquetti y especialistas en coalición. Y Fito Garcés. Sí. Entonces, después se sumó con el tiempo Vero Pérez, el pelado Cardarello, que es un hermano de la vida a esta altura. Tantísimos. Diego Luján ha venido infinita cantidad de veces también, así que... Todos crack, ¿no? Todos crack. No, y el más crack de todo, pero esto lo digo para... y el más crack de todo es Jorge Lanzaro, que fue el profesor de todos ellos, ¿no? Según ellos mismos dicen, que viene, tengo sonoro también que Jorge. A propósito, a Lanzaro, ¿lo tuviste como profe? Lo tuve como profe y en verano me sorprendió que me lo encontré por la calle y me reconoció y me había tenido profe hace 5 años. Sí, no, increíble. Un tipo con esa edad, reconociendo de lejos, yo no lo reconocí, imagínate. Pero yo uso lentes. Así me gustaría que pudiéramos conversar desde esa perspectiva del análisis, ¿no?
yo iba a decir lo que está ocurriendo, porque en realidad no ha terminado de dejar de ocurrir. Exactamente. Pero convengamos que estaría bueno tomar como punto de partida esa noticia, bueno, otra vez, digamos, en los medios de comunicación, pero yo diría fundamentalmente el aporte de los periodistas, poniendo al servicio de la población información que de otro modo difícilmente hubiesen los ciudadanos hubiesen tenido acceso, ¿cierto? Claro. Que Y nosotros tampoco, ¿no? Porque en realidad es lo que es información, detalles, bueno, esto que encontraron, una adjudicación de una vivienda, eso es un trabajo, bueno, político, ¿no? Porque sale de ahí, y periodístico, no es tanto... Nosotros nos enteramos por ustedes también. Lo que quiero decir que una vez más, me parece que es bueno, justo la semana pasada se cumplió el día de libertad de prensa, me parece que esos son ejemplos bien contundentes de que claro. Uno después tiene el derecho a situarse desde la vereda políticas o ideológicas o filosóficas en distintos lugares y darle más o menos importancias a este tipo de acontecimientos. Pero lo que no tiene derecho es a reivindicar que lo mejor que hubiera pasado es que no se hubiera sabido, ¿verdad? Estoy hablando de la lógica del sistema de derecho. Que se hubiera sabido es siempre una buena noticia. Claro, además es el fundamento de la democracia liberal, ¿no? La democracia representativa que nosotros tenemos como modelo como básico, ¿no? Y ahí la libertad de información y la pluralidad de información es un pilar fundamental. Después, como decís, cada uno puede estar de acuerdo. Pues mismo, ¿por qué no defender la posición de la ministra? Pues, por eso, después vos haces lo que quieras, claro. pero no podés negar que es mejor conocer los hechos, ¿no? Exactamente, o sea, el ciudadano tiene que tener información. Y desde ese costado, y justamente desde la perspectiva del sistema de gobierno que Uruguay adopta históricamente, y el análisis, incluso comparando con otras realidades, ¿qué dirías vos de los rasgos más sobresalientes de este hecho? Una ministra que entrega viviendas con cierta... haciendo uso de un poder propio que da a su condición de ministra, ¿no es cierto? Y lo que desencadena hacia adentro y hacia afuera, haciéndose el cuentito como si no lo conociéramos, ¿verdad? Claro, desencadena muchas cosas. Vos un poco estuviste hablando cuando yo estaba acá, cuando había llegado, de qué imagen se veía más dañada, pero antes de eso... lo que yo entiendo que desencadena, primero que hay que saber que no es la ministra actuando en sí sola, o sea, el director de secretaría, quien comunica esto, era también miembro de Cabildo Abierto, como que en vivienda fue una cartera que quedó más o menos a cargo de Cabildo Abierto, ¿no? Después teníamos que ver bien el organigrama, a ver si eran todos los cargos políticos del mismo partido, lo dudo, porque este gobierno aplicó inteligentemente, ¿no? No dejó la totalidad de cada ministerio a sus socios, que de hecho, curiosamente, es algo que le habían criticado mucho a Mujica, que les ponía al número 3 del MPP siempre, o siempre uno cercano 3, ¿no? Porque claro, el Poder Ejecutivo no es el presidente solamente, sobre todo en Uruguay, viste que hasta está la Constitución del presidente actuando en Consejo de Ministros, es toda la estructura esa, ¿no? El Poder Ejecutivo, la presidencia y los ministerios. Pero claro, acá tenemos una coalición de gobierno, ¿no? Que capaz que seguramente vamos a seguir hablando un poquito de eso. Claro. Con un socio grande, que es el ganador, y que además es importante también saber que es la figura más popular del gobierno, por lo menos ahora. Que claro, que es el director de la orquesta, ¿no? Por así decirlo, el presidente de la República. Pero en esa negociación de gobernabilidad entrega a ministerios, bueno, vivienda le quedó a Cabildo Abierto. Las altas planas eran también de Cabildo Abierto. Entonces, como yo te decía, la entrega de la vivienda no es la ministra actuando sola. Es como que en el Estado nadie hace algo solo. O difícil, algo tan grande, ¿viste? Pasa por varios lados y bueno, en uno de esos lados se le hace llegar a... Creo que fue al secretario de la presidencia que se le hizo llegar y bueno, no sé si... Ahí, perdoname, vos sabrás el trabajo periodístico. Si primero llega a la prensa, entonces el secretario de la presidencia actúa sabiendo que esto, si no actúa él, sale a la prensa, que, bueno, se había adjudicado una vivienda por fuera del sorteo, ¿no?
Yo te digo la verdad, del sistema del Ministerio de Vivienda yo no conozco mucho más Pero que vos. ¿qué podríamos decir más allá de...? La regla es importante, ¿no? La regla claro. del Estado de Derecho, eso es importante. Nosotros tenemos ciertas reglas, que es lo que le da también legitimidad al sistema democrático. Que hay reglas que el trato hacia la ley tendría que, porque esto no es en ningún lado del mundo y no es perfecto, tendría que ser igualdad ante la ley. Bueno, en este caso, si el procedimiento es un sorteo, ¿no? Se presenta gente que cumple requisitos, si los cumple se sortean. Que vos asignes una directamente, aunque sea justificable, ¿no? Rompe con la regla. Rompe con la regla, genera, indignación y genera una falta. Y bueno, y evidentemente generó indignación en la presidencia de la República, que le pide que renuncie. Que eso es algo más simbólico, de decoro, porque el presidente la puede destituir también. Sí, claro. No tiene por qué pedir que renuncie. Te da la chance de que te vayas vos, digamos. Claro, ¿no? Eso me parece que es un tema simbólico. Ya pasó con los otros ministros, ¿verdad? Pasó con los otros ministros. Bueno, tal vez se fue solo, no se lo pidieron, ¿no? Él renunció a la política, incluso. Bueno, más o menos, porque es verdad. Tengo entendido yo, que nace de él, no se lo pide el presidente. Esta precisión. Es cierto, fue él el que se fue, pero ¿te acordás que él le dijo al presidente, me voy de aquí a no sé cuánto? Y el presidente le dijo, no, te vas ahora. Es verdad, y era la cumbre del Mercosur. Entonces, es decir, que ni tanto ni tampoco. Es que el presidente tiene Pero en cualquier socios. caso siempre renunció el secretario de Estado. Claro, siempre renunció el secretario de Estado en cuestión, porque en parte tenemos una coalición de gobierno, ¿no? Tenemos una coalición propiamente dicha, que no es nuevo para nosotros. De esto, como te decía, seguramente te habló bastante Daniel, porque es la persona, decir, desde el retorno a la democracia, nosotros se nos rompe ese bipartidismo, colorados blancos, que gobernaban con su mayoría, que aún así tenía sus temas de fracciones, no quiero entrar, si no estamos acá 2 horas hablando, ¿no? De qué tan fraccionalizados están los partidos. Pero sí, de retorno a la democracia, tenemos un sistema multipartidista, ¿no? Con 3 partidos relevantes, ahora incluso 4 relevantes. Tiene socios, ¿no? Tenemos una coalición de gobierno, de nuevo. Entonces se le pide la renuncia, pues una forma más amistosa o más cordial hacia sus socios, que calculo yo, la intención del gobierno siempre es que se queden en el gobierno. Por algo les entregó el ministerio, ¿no? De todos modos, ahí me parece que hay un dato de la línea del tiempo, más allá de que ahora vamos a desembocar quién puede ganar o quién puede perder si sí, a mí me gustaría hablar de eso. Un socio se va, B, si la coalición queda, en fin, todo eso lo vamos a hablar ya. Pero yo quiero ser preciso que la línea del tiempo, es verdad que el presidente le pide la renuncia a Irene, a la ministra Moreira, pero no se lo pide de primera, porque cuando Irene Moreira baja baja del piso en el que se reúne con el presidente y habla con la prensa, con la prensa después de haber conversado con el presidente. Y ahí desafía al presidente, ¿no? Y ahí no dice, me pidió la renuncia y por lo tanto, lo que obliga a que después al otro día, más explícitamente... El presidente lo reitera. En lo que a mí refiere, tengo como una zona de duda. Si se lo dijo, bajá ahora y decís que vas a renunciar, y al ver que eso no ocurrió, él se ve obligado a decir, le pedí que renunciara, o advertir que la dimensión, digamos, del posible costo político era tal que dijeron, bueno, no... Porque hay una especie de... Hubo una especie, las 2 veces que habló la ministra, y cada vez que hablan los voceros de Cabildo Abierto, hay una cosa muy interesante, ¿no? Que también desde el punto de vista político estaría bueno que lo pudiéramos analizar. Reivindican el hecho. Reivindican la conducta. La defienden. Es que Cabildo Abierto. Sí, Cabildo Abierto, podemos decir, porque lo dijo su líder, lo dijo su secretario general, o no sé cómo es la nomenclatura específica de ellos, que es Domenech, y lo dijo la ministra. Ellos enfrentan la renuncia, la critican, el pedido de renuncia, la critican, como vos decís, reivindican el hecho, dicen que ellos están actuando de forma correcta, que en mi opinión no lo podemos saber nosotros, no teníamos que tener un interno adentro de Torre Ejecutiva ese día, pero en mi opinión se le pide la renuncia y ellos toman un camino de enfrentamiento, que es decir, como no debería irme, o déjame, que querían analizar ellos en la mesa política, y obligando al presidente a reiterar la renuncia. Porque ahí, yo creo que ahí hay un gran error de Cabildo Abierto. Error si en lo que vendría a ser la estabilidad de la coalición, que es forzar al presidente a como plantar su posición, ¿no?
porque, a ver, el socio grande es el Partido Nacional. El presidente es del Partido Nacional, ¿no? A su vez es la figura más popular, pero ya venía ahí cuando que el senador Manini le diga, y quizás astutamente, pero le diga como debería rever la posición, una posición que el presidente ya tomó, y aparentemente en conocimiento del secretario de la presidencia, es un enfrentamiento, ¿no? Importante interno. Yo creo que la verdad, esta es mi opinión, ¿no? A ver. Esta es la primer crisis de la coalición. Yo creo que se habló, cada vez que había un problema legislativo, se hablaba de crisis de la coalición, y creo que ahí había una inflación un poquito del tema crisis. Sí había rispideces, pero mirá que la coalición en el Parlamento, esto justamente es lo que sigue el programa Estudios Parlamentarios que dirige Daniel, es extremadamente efectiva. Es una locura. La tasa de aprobación, de hecho, este gobierno tiene la tasa de aprobación legislativa más alta de todas, sabiendo que es una coalición de 5 partidos. De 5 partidos que en realidad lo que en las coaliciones hay un término que es coalición mínima ganadora, que es en realidad llegar a la mitad más 1, no necesita los 5. Con 3 ya estaba. Claro. Tiene 2 más. Pero 2 más que no le alcanzan tampoco. Pero tiene 2 más que, claro, que no le alcanza en caso de que se vaya a Cabildo, exacto. Tiene 2 más que es un tema. Es un tema de acuerdos, quizás es un tema ideológico, un tema de posicionamiento, de afinidad, pero tiene 2 más que podrían no estar, ¿no? Lo que pasa, sí. No, sin criticar a esos otros dos. Pero esto es por más que hay uno que, claro, es matemática, matemática. por más que hay uno que es muy relevante, tiene un ministerio importantísimo y que lo vemos mucho en la prensa, que es el Partido Independiente, y hay otro que no escuchamos hablar nunca, que no tiene ministerio, tiene un diputado solo. No, pero además ni siquiera está funcionando como partido. Sí, tiene un montón de problemas internos. ¿no? Pues no es un partido. Esa es la realidad, es esa, ¿no? Estamos hablando del partido de la gente. Claro, el Partido de la Gente era un emprendimiento personal. De eso también me gustaría hacer un comentario sobre Cabildo Abierto, pero no me quiero desviar de lo que te decía. Tenemos una coalición de 5 socios, que es extremadamente efectiva, que aprueba más del 70% de los proyectos que el Ejecutivo envía, ¿no? Este es un Ejecutivo que aprueba proyectos, muchísimo. A un nivel inclusive un poco superior al gobierno anterior, que era un gobierno de un solo partido. De un solo partido. Después no vamos a entrar en las particularidades del Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido, que surge, como nace como coalición es otra cosa. Un partido A ver, con mayorías propias. Técnicamente es incuestionable que el Frente Amplio es un partido, ¿no? El Frente Amplio es un partido, ¿no? Porque actúa con un programa común, no es que se juntan todos como esto, no es un acuerdo, no es un, viste, como es ahora se me fue el nombre, que se hablaba mucho en el tema de la seguridad social, la verdad cuando se amenazaban entre todos para votar, decía, tenemos el acuerdo por el país, algo así, no, pero son claramente partidos distintos. Sí, claro. Nadie puede dudar. No, porque hay gente del Partido Nacional, en particular recuerdo al presidente del directorio, a Iturralde, señalar compromiso por el país. Ese era el acuerdo, ¿no? Sí, sí. Señalar Iturralde, por ejemplo, que el partido más grande de Uruguay es el Partido Nacional, el que tiene más votos, porque el Frente Amplio no es un partido, es una coalición, ¿no? Sí. Eso parece más que nada una picardía política, ¿no? Claro, discursiva y astuta también, vamos a decir la verdad, pero no, el Frente Amplio es un partido y actúa como partido y tiene sus órganos de decisión, viste, únicos. No es que van todos a su vez, cada fracción, que eso no es tan distinto de lo que tiene a su vez el Partido Nacional y el Partido Colorado, que antes tenía más. Cuando era el gran Partido Colorado tenías sus fracciones marcadas. Entre otras cosas, porque se habilitaba la múltiple candidatura, ¿no? Claro, las reglas influyen mucho. Bueno, ¿no? Yo soy partidario de eso. Y un rasgo de las nuevas reglas, digamos. No, partidario del peso de las reglas, ¿no? Las reglas condicionan las estrategias. Sí. Pero lo que yo voy es que vos tenías el periodo pasado, no tenemos por qué ir más atrás. Un partido con una mayoría que después la perdió, ¿te acordás? Porque se fue el diputado Mujica, pero después la recuperó porque dejó la banca, con una mayoría mínima, ¿no? De más uno. Bueno, pero cuando la recuperó, que claro, dejó la banca, no nos olvidemos que apareció el factor... ¿cómo se llama este muchacho médico de Maldonado? Sí, que ahora se pasó bastante disidente, que se pasó, volvió al Partido Nacional, ¿no? Porque ya era el Darío. Sí. Pero vos tenías, mal o bien, tiene una mayoría de más 6, el otro tenía una mayoría de más 1, pero ese para hacer una coalición de 5 y todos teníamos dudas, es muy eficiente en cuanto a sus proyectos legislativos. Entonces, crisis no se puede hablar.
de crisis hasta hoy. Hasta hoy que Todo puede lo que se anterior rompa. No, aplicaba como crisis. Claro, el Partido Colorado Pero esto podía sí, tener- ¿entendés Claro, vos? yo entiendo que ahora sí hay una Entonces crisis te hago una que se propuesta. puede romper. Y es más, te puedo llegar a dar más opiniones. Yo creo que hay 3 escenarios. Dale, ¿me los decís luego en la pausa? Dale. O sea, me voy a la pausa con esta esta hipótesis tuya, Gonzalo, y es, si bien las tensiones, los encuentros y desencuentros de la actual coalición de gobierno siempre estuvieron presentes, estas fueron, y la muestra está cómo actuaron en el Parlamento, salvadas con nota y nota alta a lo largo de esta gestión Y parlamentaria. aprueban muchísimos proyectos. Y aprueban proyectos. La ley de urgente consideración, que es un mega proyecto, estamos hablando un poquito antes. Tenía su posibilidad de perder artículos, todo, ¿no? Bueno, Los perdió, sí, sus pero... socios se la modificaron Y un poco, acaban de ¿no? aprobar una reforma de la seguridad social Claro. que es impopular. O sea, que después no vamos a estar discutiendo si las encuestas de opinión pública son correctas o no. Son las que tenemos, que no era tan popular, que tenía un costo político alto, con modificaciones de los socios. Yo creo que ahí Cabildo gana. También se lo aprueba. Y sobre todo lo que no vemos, porque generalmente hablamos de las leyes más pesadas, le aprueba muchas leyes. O sea Eso. que la crisis viene hoy. En mi Por opinión, lo ¿no? tanto, este es un Como un punto de quiebre. elemento novedoso en esta línea, ¿verdad? En mi opinión, sí. Ahora hay Pero muchas pará, cosas. es un punto novedoso que, sin embargo, ustedes, los politólogos, los que han venido por acá, inexorablemente todos, con más o menos fruición, pero todos, sin excepción, han dicho una cosa desde el arranque, a nosotros los ciudadanos, que podría resumirse en este sentido. Esta es una coalición integrada por, en la medida que son integrantes de la coalición, socios que a su vez son competidores. Exactamente. Por lo tanto, es una cuestión de tiempo, Yo quería ir a eso, Iván, ese ¿verdad? escenario. Pero quiero decir, porque a mí siempre lo que me resulta es que esto los politólogos, en base a experiencias del Uruguay y del planeta entero, Claro. tiran esa. Y me acuerdo que cuando eso ocurría, los integrantes o simpatizantes de la coalición de centro-derecha se ofendían y se alarmaban. Quieren que nos peleemos, nos quieren destruir, nos quieren dividir, taca, tuqui, toco, ¿no? Y en realidad lo que se estaba diciendo es, no, esto es lo que ha ocurrido siempre cuando además de socio sos competidor. Sí, Iván, yo en los escenarios quería ir a eso, pero lo volvemos. Vamos Sí. a eso, porque igual hay otro problema. Me voy, pero si me voy, ¿gano o pierdo? Una, te la dejo, ¿no? Dale. Y la otra, se me va, dice el gobierno. Pero si se me va, ¿en qué puedo perder? ¿Lo vemos luego en la pausa? Dale, perfecto. Estamos con Gonzalo Puig, estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el futuro doctor en ciencia política. ¿De qué cuadro sos, Gonzalo? Yo soy hincha de Danubio. Fue un fin de semana difícil. ¿Por qué te corre? Porque Fue un fin de perdieron. semana difícil. Y estamos ahí abajo ahora. Sí, está irregular Danubio, ¿no? Está irregular. Sí. Sí, porque en realidad en la Copa Internacional Estamos bien. le está yendo de bien para arriba, ¿no? Para mí ahí estamos bien. Pero Danubio mismo, posta, danubiano. Sí, sí. Sí. Bueno, muy bien. Así que somos los dos hinchas de cuadro. ¿Te molesta la expresión cuadro hincha y cuadro chico? No, a mí no me molesta. A mí tampoco. Me parece Sí, es verdad. un tema de números, Pero claro. sí. Sí, Digamos, es sustantivo, no adjetivo. claro. Ya venimos, estamos con Gonzalo. Estamos conversando con el politólogo, investigador, docente, Gonzalo Puig. ¿Puig? Sí, es lo mismo. ¿Tus alumnos son de grado, por ejemplo? das Son de clase grado, vos? ciclo inicial. Bien. Sí. Comencé ahora. ¿Son chiquilines que ya saben que van a hacer ciencia política o en ese ciclo La gran mayoría no va a ser ciencia política. va a ser sociología? Por lo que preguntamos. Por lo menos en este curso. El semestre que viene, Pueden cambiar, ¿no? un curso sobre Argentina, capaz que hay más interés en ciencia política ahí. Pero ahí como que... Sí, pueden cambiar en cualquier momento. Más ahora es cada vez más fácil. En el marco de lo que podría pasar, digamos, la decisión de Cabildo de apartarse de la coalición, esta circunstancia crítica con la salida de la ministra, etcétera, etcétera, vos decías que se abren 3 escenarios, ¿puede ser? Claro, y antes hablaste algo que yo quiero aprovechar para precisar, que hablaste sobre estudios comparados. Eso es justamente lo que trabaja, bueno, entre otras cosas, Daniel Chaschetti, del tiempo, ¿no? El tiempo electoral, porque el tiempo en ciencias sociales es una variable súper importante y muchas veces como totalmente descartada, y vos decís, el tiempo electoral en este caso. Y hay cosas que pueden... O sea, hay 3 variables que incidirían de forma probabilística, ¿no? No es que si se pasa esto, esto pasa, ¿no? Incide, ¿no?
a que una coalición se rompa. Y una de ellas es la más importante, en mi opinión, es el tiempo electoral. Cuando pasamos a estar cerca de la elección. Cuando pasamos a estar cerca de la elección, perdón, la coalición tiene más probabilidad de romperse. Porque, como vos dijiste que te habían mencionado todos y que es algo ineludible, es que son socios que son competidores. Son socios que son competidores en los cuales hay dos socios que ya dijeron, que son el Partido Popular y el Partido Nacional, que tienen pensado reeditar esto. Pero claro, ¿cuál es el incentivo de ambos? Es reeditar esto con la mayor fuerza posible propia. Claro. ¿No? Es verdad, tienen cercanía ideológica. Tienen una cercanía que podría ser de aprendizaje, un poco lo que hablábamos antes de la máquina de aprender al principio. De que ya tienen, por la experiencia de coalición del Partido Colorado y del Partido Nacional, no es nueva. Esa sí tiene todo el periodo del retorno a la democracia. Y Cabildo Abierto, que ha sido más ambiguo en si va a haber coalición al futuro o no, viste, siempre ha sido el socio más ambiguo, ¿no? Y eso también es importante tener en cuenta. Entonces, cuanto más nos acercamos a la elección, la coalición tiende a sufrir o peligrar. Otra variable que le hace peligrar es si el presidente puede ser reelecto o no, ya que el presidente es el conductor. Nosotros en Uruguay no reelegimos presidentes de forma inmediata. Entonces eso afecta que la coalición se mantenga. Un presidente que puede ser reelecto puede como disciplinar a su coalición y mismo la coalición puede tener incentivo en mantenerlo. Y el tercero es si la coalición es grande, cuanto más grande. Nosotros estamos acostumbrados a la coalición de dos, ¿no? Colorados y blancos. Generalmente estamos acostumbrados a colorados y blancos, los cuales los colorados estaban acostumbrados al socio mayoritario, ¿no? Uh-huh. Pero está, con un caso que no, el padre del presidente, que esa no perduró. O sea, las coaliciones acá no perduran, solo perduró una del Partido Nacional. O sea, el Partido Colorado ha tendido a abandonarlo a los blancos. Y acá tenemos 3 socios, tenemos 5. ¿El partido? El Partido Colorado ha abandonado, o sea, abandonó la coalición de Luis Alberto Lacalle. O sea, votaban algunas cosas, no era una coalición tan, ¿cómo decir?, tan formal, formal no es la palabra, pero es consolidada como esta. Sí. Sobre todo, como te decía, el indicador que yo uso es la aprobación del proyecto de ley del Ejecutivo. En todo caso, sí luce como un antecedente exitoso. De coalición. Luce como un antecedente exitoso de coalición el segundo gobierno de Sanguinetti con Volonté, ¿no? Exacto, que los blancos lo acompañan hasta el final. ¿Y qué les pasa después? Y así les va mal, ¿viste? Entonces vos hablaste de experiencia comparada. Los socios tienden a irse porque quedarse le beneficia a un socio, al Partido Nacional. Y ellos compiten, ¿no? Y el tercero te decía era el tamaño de la coalición. Que acá tenemos, te repetía, una de 5, donde hay 2 que podrían tener también incentivo en partir o no, pero son de un diputado. El tercer gran socio ya tenemos una coalición más grande que las de los 90, ¿no? Con uno más, con Cabildo Abierto, no en igualdad de representación, y esto es importante. Cabildo Abierto ha sido el socio rebelde, por así decirlo. No sé si decir rebelde, pero el más combativo. Pero tiene sus motivos en muchas cosas. El menos disciplinado, podríamos decir, ¿no? El menos disciplinado, pero también ha sido, no es un término muy, muy profesional, el menos mimado también ha sido, ¿no? Porque vos entrás a ver esto del programa de estudios parlamentarios, está buenísimo, que suben de la Facultad de Ciencias Sociales. Cabildo Abierto, proyectos propios aprobados, no tiene ninguno. O sea, él le aprueba su proyecto a los socios, le ha ayudado, ha tenido proyectos en conjunto con el Frente, en conjunto, yo te hablo propios. O sea, Cabildo Abierto ha tenido proyectos tanto con oposición y oficialismo, más con el oficialismo, obviamente, muchísimos más. Pero sus proyectos no progresan. Aunque logró, en mi opinión, una victoria tremenda para ellos en la reforma de la seguridad social. No, y me permito decir otra cosa. Después, el Partido Colorado está más representado. Después te digo 2 cosas. Con los mismos votos, capaz que ibas a ir al tema de la Corte Electoral, que a Cabildo Abierto... Bueno, Cabildo Abierto tiene una gran pelea con la Corte Electoral, que, de nuevo, esto, cada uno puede tener la posición que quiera, pero hay un tema de números. En tema de números, Cabildo Abierto tiene que tener su ministro. Igual acá le pido al profesor, o sea, a vos, que me expliques una cuestión técnica en el funcionamiento de las coaliciones y también en las lógicas de los equilibrios ideológicos, llamémosle así. Pero antes de eso, igual no nos olvidemos, creo que un oyente lo señalaba hoy, de un hecho que para mí fue un parteaguas y tiene que ver, la coalición le saca las castañas del fuego a Cabildo
Con cuando los fueros, evite lo escuché. cuando evita lo de perder los fueros. Porque recordemos que el candidato a presidente de la República por Cabildo Abierto, Sí. es decir, Guido Manini, va a esas elecciones diciendo apenas yo voy a salirme de los fueros para ponerme a disposición de la justicia. Eso es una cosa que cualquier analista puede suponer, no sabemos cuánto porque es imposible medirlo, pero seguramente alguna condición de coraje político, valentía política, firmeza política, se exhibió como tal y por ende seguramente algún votito que otro juntó. Y después su actitud fue exactamente la contraria. Es decir, no asumir ese compromiso que había explicitado ante el público. Y para que eso se mantuviera necesitaba los votos de los socios de la coalición. Sí, pero... Y eso seguramente, me imagino, explícito o implícito es a cambio de algo. Bueno, yo te saco de esta, pero después no me jodas mucho, ¿eh? Pero como yo te digo, yo creo que Cabildo cumplió. O sea, ¿cuántos proyectos sí votó? Casi todos, ¿no? Pero eso, no, pero a eso voy. Por lo tanto, ahí se explica que no sea muy mimado. ¿Cómo más mimado si te acabo de sacar las castañas del fuego? ¿Más mimado que eso? Imposible. Yo, mirá pero yo voy. no me pido que lo no te pido que lo compartas. Claro. Pero es una piedrota demasiado grande en el tobogán como para que no tenga su peso por sí mismo. No, a ver, todos los factores cuentan, ¿no? Y los acuerdos, está el acuerdo que nosotros conocemos, que es el compromiso por el país, que supuestamente es programático, y después están otro tipo de acuerdos que obviamente no conocemos. Pero vos no te olvides, que esto sí es lo que yo sí trabajo bastante, lo trabajo con Antonio, es que Cabildo Abierto, a diferencia del Partido Colorado, acompañó las elecciones departamentales al Partido Nacional en 11 intendencias. Sí. Intendencias, te voy a nombrar 2, Paysandú y Rocha, que sin Cabildo Abierto no las ganaba el Partido Nacional. Exacto. Pero las gobierna el Partido Nacional, y lo cual genera cierta ruptura con Cabildo Abierto. Ruptura no, pero hay una rispidez. Y a su vez, como te digo, Cabildo Abierto tiene el peso electoral casi igual que el Partido Colorado, es un diputado menos, pero no tiene el mismo peso en la coalición. Entendido. Probablemente acá influya algo que bueno, tendríamos que preguntarle a alguien de la coalición, el rol que juega el expresidente Sanguinetti en el armado de la coalición, ¿no? Que él se le atribuye mucho crédito, yo no podría, la verdad ahí no te podría decir, teníamos que hablar con los actores mismos. Aquella famosa reunión de Sanguinetti con... Él los convoca a ellos. El Guapo Larrañaga y el hoy presidente Lacalle. Una reunión que convoca a Sanguinetti en la casa de ellos, porque fue en realidad en el Parlamento, en los despachos. Creo que fue el despacho del Guapo, me parece. Pero sí, no tengo duda que jugó un rol por experiencia. Y acá necesito que me ayudes, profe, desde este punto de vista. Yendo a la consideración de lo que podríamos llamar el diputado pero medio. me dejás cerrar una cosita. Y el Partido Independiente, que es el socio más leal de la coalición, porque por lo que ves es el que como más aporta y menos pide a cambio, por más que hay un proyecto de su diputado no vota, pero eso creo que es un tema ideológico, vendría a estar sobre, si hacemos una proporcionalidad de escaños, votos, los escaños son más importantes ahora que los votos, y el Partido Independiente está súper representado. Yo de nuevo, acá estamos hablando de números, no estamos tomando una posición. Y eso yo creo que a Cabildo Abierto le genera malestar. Lo que pasa le genera malestar, se suma a la Corte Electoral. Pero la política no es matemática, ¿no? No. Pero los acuerdos, obviamente, también el Partido Independiente aporta un componente técnico muy importante, ¿no? Y por algo están muchos de los lugares que tienen. Pero Gonzalo... Tengo entendido que son por eso. Que no son temas exactos, no son temas matemáticos, son temas de cualidades o de aptitudes. Pero además de eso, que no las niego en absoluto, teniendo en cuenta quiénes se desempeñan en los distintos lugares, le aporta una lavada de cara en el ideológica, le aporta, sí. Es decir, a todos, si vos decís, esta es una coalición de derecha, liberal, conservadora, ponele, alguien te va a decir, no, ¿cómo me vas a decir eso? Que está Pablo Mieres en el Ministerio de Trabajo. Yo ahí no me quiero pelear con nadie, pero ahí tenemos que ver la distribución de votos. Ahí sí tenemos que ver la distribución de votos y más a decir, yo no diría que esta es una coalición de centro-izquierda porque está Pablo Mieres, ¿entendés? Por más que es verdad. De centro-derecha, no, de centro-izquierda. No, claro. Hemos escuchado el argumento. No, ¿de centro-izquierda? No de ellos mismos, pero de críticos, de gente. Yo escuché mucho ese argumento. No, pero ¿cómo del centro para la izquierda? Te explico.
¿Y el Frente Amplio qué dice? Más en crítica, claro. La respuesta es un argumento equivocado ese. No, Es a lo que voy. yo me refería a que si no estuviera Pablo, si no estuviera el Partido Independiente, existe en el y discurso. lo del centro no hay forma de meterlo. Pero créeme que existe en el discurso. Existe en el discurso No, pero de operadores políticos. De operadores políticos, claro. Bueno, No, sí, claro. nunca de politólogo. Eso seguro que no, pues Bueno, claro, pero- sino que es el Frente Amplio, ¿no? Claro. De operadores políticos y de críticos también, de críticos de todos lados. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eso, que el Partido Independiente le da un peso simbólico, un peso Claro. de cara, pero no dirige la coalición y No. yo no creo, la verdad, que el Partido Independiente mueva el centro de gravedad de la coalición. Ellos quizás lo creen y trabajen para eso, no tengo duda. Yo me refería a, Sí. digamos, la foto. Claro, en la foto, Pero volviendo al tema, los escenarios. antes de los escenarios, Cabildo dice, incluso los Perrones, recuerdo cuando estaban todavía en la discusión por la seguridad, por la reforma jubilatoria. O sea, El diputado nuestros Carlos. proyectos no nos llevan a ninguno de nuestros proyectos, ¿no? No nos dan bolilla. Sí, es un dato, no se los dan. Ese es un dato, pero tiene explicación política, mejor dicho, puede tener una explicación política en esto, y ahora te voy a decir. Es obvio que Cabildo Abierto representa en el espectro, en el espinel ideológico, muchas posiciones de lo que podríamos llamar, en algunos temas, la derecha radical conservadora, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Es un partido que está a la derecha de sus socios. que tiene problemas Ojo con ese clivaje también, No, porque pero- hay lados que, No, que Cabildo es Abierto verdad. se encuentra Es verdad. increíblemente mucho más cerca de por la su oposición. cuestión desarrollista, nacionalista, Sí, todo. exactamente. Sí, sí. Pero lo que yo digo es esto. Cuando olvídate Cabildo Abierto, olvídate. Está, Pregunto, bien. cuando yo armo una coalición con distintos socios, ¿no? Ah, ahí te entendí la pregunta. Y resulta que uno de ellos es el que a la hora de comprar la comida pide whisky solo. Claro, Video Wiki y lo demás. ¿Verdad? está. Whisky. Y los demás piden arroz, harina, no sé qué. Y hay uno que pide whisky. Es obvio que a ese socio, a ese que está tan recostado en una posición, whisky o leche, no me importa, ¿no? Para que Sí, nadie. sí, sí. ¿No? Es obvio que se le va a dar menos bolilla, porque la sobrevivencia de esa coalición, conceptualmente, programáticamente y pragmáticamente, hace que a esta barra te necesito porque necesito tus votos, pero estás muy recostado para aquel lado. Claro. Te voy a dar menos bolilla, papá. Ahí el concepto teórico, ¿viste? Conceptual es lo que le llaman coaliciones conectadas. Eso es cuando los socios están ideológica o programáticamente cercanos. Es verdad que los cercanos vendrían a ser Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente. Obviamente más hacia el centro. Yo no estoy diciendo que el Partido Independiente no sea un partido que tire hacia ahí. Cabildo Abierto es distinto a los demás. En eso sí, esta coalición parece más conectada en el papel de lo que es, por lo que hablábamos de que en cuestiones económicas, de política económica, quiero decir, Cabildo Abierto está mucho más cerca del Frente Amplio. En política económica, sin duda. Pero claro, Cabildo Abierto tiene esta particularidad de estos nuevos partidos. Está bueno definirlo para ver lo que tratamos, ¿no? Es un partido distinto al resto y distinto a lo que veníamos teniendo desde el retorno a la democracia, que esto es lo que yo sí estudio también, que es un partido personalista. Su vinculación no es igual a la de los colorados y los blancos. Es personalista, es de lo que se llama un partido de nueva derecha, con un corte mucho más populista, donde en realidad su dimensión principal es la cultural. Esto, yo sé que es un asiduo de aquí, Camilo López lo Sí. trabaja mucho. Gran amigo. Vamos a dejarle todas las preguntas técnicas difíciles de eso para él. Le han llamado derechas neopatriotas en Europa. La principal dimensión de Cabildo Abierto es cultural, ¿viste? Es nacionalista, va contra cierto cambio que ellos entienden que el mundo no están de acuerdo, ¿no? Que ahí es donde se paran ellos muy lejos de la izquierda, ¿no? Sí, claro. Y más cerca quizás... Recordemos que no una militante, una diputada de Cabildo Abierto No, sí, tiene- dijo, ¿y quién es la UNICEF para decirnos a nosotros que es decir, Bueno, a UNICEF, no al centro del marxismo internacional Claro, a la organizado, Facultad de Ciencias Sociales. ¿no? La UNICEF, ¿quién es para decirle a Uruguay? Muy buen ejemplo ese, porque este tipo de partidos, como Cabildo Abierto, los neopatriotas, llamarle como quieras, nueva derecha, son muy reacios al internacionalismo, cosa que Claro. sus socios, sobre todo el Partido Colorado, no son, para nada, ¿viste? O sea, para el Partido Colorado, que es el que firmó todos estos acuerdos de entrada a la UNICEF, a lo que sea, prácticamente a todos los organismos internacionales en los que estamos, firmó, dirigió,
Partido Colorado ha tenido políticos, cuadros políticos de ellos por todos lados. Es un discurso totalmente distinto. Cabildo Abierto viene y te dice cosas como esas que son justo... Ahí hay cada cosa. Pero eso tiene que ver con la naturaleza del partido, que es distinto, que es un partido personalista, que además es un partido que está centrado en la imagen de su líder, ¿no? Cuyos votantes conocen a su figura principal, aunque acá hay una particularidad que quería hablar sobre los ganadores y los perdedores, sobre la popularidad política, ¿no? Uh-huh. Dado la pandemia, inesperado para todos, Cabildo Abierto tuvo... Vos sigue hablando que voy a enchufar la computadora que se me desenchufó. Según las encuestas de opinión pública, a la figura más popular del gobierno, que era mejor valorada, era el ministro Salinas. Esto tiene sentido, en mi opinión, por una distribución electoral, que Salinas tenía mejor... O sea, las dos figuras más populares en el momento de la pandemia, sobre el final de la pandemia, pasan a ser el ministro de Salud Pública por arriba del presidente de la República. Un poco trampa porque probablemente se veía a quienes respondían a esa encuesta más de izquierda que obviamente tendían a oponerse al gobierno, ¿no? Como es lógico, como pasa del otro lado. Y ahí hubo algo raro de Cabildo Abierto, que era un partido personalista, centrado en la imagen de Manini, centrado en el estilo de conducción de Manini, con otra figura que era mucho más popular que Manini, porque Manini junta, los votos son de él. El que junta los votos de Cabildo Abierto es Manini, el líder indiscutible es Manini, pero no es una figura en todo el espectro político, en todo el electorado popular. Uh-huh. Es extremadamente popular entre sus votantes. Lo que decís que eso implica siempre como un techo muy bajo. Exactamente. Con Salinas aparecía otra cosa, pero dado el amateurismo, son amateur, no que acá no estoy defendiendo a Cabildo Abierto, es un tema de tiempo. Son todos nuevos legisladores, inclusive Manini. Por más que tiene una experiencia enorme en el Estado, como, no sé cómo se llama, general sé que es, pero comandante jefe del ejército. Los puestos de antes no sé cómo se llaman, perdóname. Experiencia tiene, trayectoria, pero experiencia como legislador no tiene. Es la primera vez que son todos ellos. Por más que sí viene una familia de políticos, ¿no? Sí, claro. Pero eso ayuda. Todo, y sobre todo los legisladores que vos mencionaste. De familia de políticos vinculados al Partido Colorado, ¿no? Claro, al Partido Colorado. Antiballistas por definición, casi. Y ahí no logran, capaz por amateur o por problemas propios, no lo sabemos, no logran retener a una figura que les permitía crecer. Entonces, vos tenés a lo que yo voy, un partido personalista. Esto es importante para entender por qué la coalición se puede quebrar, en mi opinión. Porque el compromiso por el país no es lo más importante para sus votantes. Seguramente sus votantes se indignarían en ver a Cabildo Abierto en coalición con el Frente Amplio. O sea, ahí perderían votantes. Votante de Cabildo, estamos hablando de cabildeante. Votaron un proyecto juntos, ¿no? Votaron varios proyectos juntos, pero imagínate mañana pasa esto, se rompe la coalición, los tres escenarios, el más probable, hay dos más probables, se rompe la coalición, que haya como una nueva mayoría parlamentaria, Cabildo Frente Amplio, no, eso es impensable. O sea, que puedan votar cosas juntos, sin duda. Bueno, esa es una forma también, profe, de gobernar, ¿no? Es decir, un gobierno electo por el público, un partido, un sector y por ende un presidente con mucha cantidad de votos, pero insuficientes para tener mayorías propias, claro, que va gobernando punto a punto, tema a tema y generando acuerdos. Sí. Acá si podemos ya entrar a los escenarios y Dale, los ganadores. por favor, vámonos. Para mí hay dos escenarios probables y uno extra que es improbable, pero que puede pasar. Hay que nombrarlo. El más probable, uno probable es la coalición se mantiene. Hay un enroque de ministros, lo que leías del diario El País, yo no creo que le den vivienda, no, en mi opinión, como ciudadano, no me parecería una decisión correcta del presidente. Sí sería una decisión correcta del presidente intentar mantener la coalición y darle a Cabildo Abierto algo, ¿viste? Perdés el Ministerio de Vivienda, tendrás no necesariamente un ministerio, otra representación política, sobrevive la coalición, ¿no? Un escenario. Segundo escenario, dado las conferencias de prensa de Cabildo Abierto, habla de desprestigio, campaña de desprestigio, fue la palabra de la ministra, y se refiere a sus socios, no se refiere a la oposición, que la oposición no lo puede sacar. No con estos números, ¿no? Y no pasa eso. Bueno, se rompe la coalición, Cabildo Abierto pasa a la oposición. Como yo te decía, dadas las características de Cabildo Abierto, su discurso, sus principios culturales y sus votantes, pasa a la oposición
no en un bloque con el Frente, hacer otro partido opositor. Y ahí tendríamos un escenario nuevo para el Uruguay que veníamos teniendo, o sea, con una oposición muy mayoritaria. Pero para ese escenario. Ese es el segundo escenario. Implicaría que en noviembre del año que viene, en el marco de una posible segunda vuelta. Ahí ya nos vamos más allá. A eso, en mi opinión, hay que ver el resultado electoral antes. Hay que ver octubre. ¿A cuánto claro, cuánto saca el Frente? Un cabildo abierto destrozado, sin duda iría a un balotaje. Un cabildo abierto fuerte o con un frente muy fuerte, yo no sé si haría una nueva coalición. Si esta se rompe hoy, ¿no? Contingencias, hay muchas contingencias acá. Si se rompiera hoy, el escenario 2. Y el escenario 3, para mí es el más improbable, pero posible, es que la coalición, o sea, Cabildo Abierto pierde su ministro y pasa a ser lo que en los parlamentarismos hacen muchos partidos que hacen un voto de investidura, es que no forman parte del gobierno, pero permiten gobernabilidad. ¿Viste? Algunos proyectos los van a votar, sobre todo los que Cabildo ya se comprometió, yo no sé cuántos quedan, eso sí, otros no, y lo obliga al presidente a negociar de forma más intensa con Cabildo Abierto, que ya no formaría parte de la coalición. ¿Entendés? Yo creo que ese es el menos probable. Yo creo que si la coalición o se mantiene o se quiebra. Si se quiebra, Cabildo Abierto va a ser oposición. Porque hay una cosa que necesita el gobierno, como digamos, mayorías último gran logro, llamémosle de algún modo, es la rendición de cuentas, exacto, ¿no es cierto? Es lo que iba a mencionar. Yo creo que el gobierno perder a Cabildo hoy no es letal. Porque si lo hubiera perdido antes de la reforma de la Seguridad Social, que era un buque insignia, sí. Ahí se le complicaba. Si lo hubiera perdido en la rendición de cuentas pasada, sí. Ahora, claro, le llega la rendición de cuentas y tiene que negociar tiene oposición, o sea, tiene minoría. Las reglas influyen. Nosotros tenemos un sistema presidencialista fuerte. La gente puede creer que no, pero fuerte. No es como el de Argentina o Brasil, pero es fuerte. El presupuesto es iniciativa privativa del presidente de la República. Entonces el que marca la agenda del presupuesto es el presidente. La oposición en el Parlamento lo puede complicar, porque le puede decir, perdiste, te quedaste con el presupuesto anterior. Pero no le pueden pedir qué poner al presidente. Pueden negociar, votarle artículo, pero no le pueden decir, abrime esto. Y ahí va a pasar a jugar un rol mucho más importante el Frente. Y yo quería hablar de esto un poco en un ganadores y perdedores, que es divertido poner, que son todos en el hipotético. En todo esto el Frente es potencial ganador, porque no tiene nada que ver. No es un escándalo interno, le dice, viste, estos no estaban tan fuertes, tiene un asunto de corrupción para explotar, le puede pegar a todos, ¿no? Ahora, no automáticamente el Frente se gana este apoyo, viste, perdido. Porque llegada la rendición de cuentas, que hay cosas muy importantes, viste que el otro día salió, yo lo conozco por interna, pero salió en búsqueda, la UDELAR necesita presupuesto. Claro. Por ponerte 1000 más, yo no conozco toda la repartición del Estado. El Frente no debería tomar una posición de bloqueo al presupuesto y lo dejo con el presupuesto anterior del presidente, porque ya se quejó del presupuesto anterior. Claro. Ahora gana, ya no es más el Frente negociando en la minoría, ¿no? Pasa a ser un Frente negociando, mirá que si vos querés que salga, me necesitas a mí, o a Cabildo con el que te acabás de pelear. Pero es el potencial ganador. El principal perdedor, vos sabés que por más que te dije que en Seguridad Social ganó Cabildo, es Cabildo. Para mí Cabildo pierde en todos los escenarios. Perdió credibilidad, porque tiene una situación que a la gente, quiero creer, podemos creer, porque la corrupción siempre cae mal, no le gusta, ¿no? Porque había una regla. Yo establecía hoy, antes que vos vinieras, que vos podés reivindicar, me fui de la coalición porque no me llevaron sí, a la Seguridad Social. Claro. Pero bueno, podés reivindicar, me fui de la coalición porque no me dejan entregar la casa a mis amigos. Claro, no. A mis socios, sí. A mis amigos, sí. Militantes. Claro, militantes. Bueno, yo quería entregarle a uno que me vota la casa. No, eso está mal. Eso no. No se hace eso. Y si se hace, está mal. Y está peor de alguien que vino a la política diciendo que quería salirse de la lógica vieja de la política. Exactamente. Le afecta esa imagen de distinto a los demás de Cabildo Abierto. Le afecta la imagen, es mal o bien, es la pareja del senador Manini Ríos, no es cualquiera que lo hizo, es la segunda de la lista, es una persona importante en Cabildo Abierto, porque ella, tengo entendido, cuentan, ¿no?, las crónicas, que ella marca su impronta. O sea, es la segunda es ella. No es que, viste, si hubiera pasado con esa diputada que vos comentaste, hijo de esa abogada de la UNICEF,
pueden decir, bueno, es una diputada que sacamos de Está ahí. aprendiendo. Claro, o no nos representa, o quitarla de la lista, después disciplinarla al líder del partido. A Irene no la van a sacar de Cabildo Abierto, sin duda que no. Entonces, Cabildo Abierto pierde por ahí. Pierde si se va a la coalición, porque pierde su presencia en el Ejecutivo, pierde su influencia en las leyes. Bien. Probablemente sus leyes ya no van a pasar si está afuera, o lo va a haber obligado a negociar mucho con el Frente. Y no te olvides que existe otra cosa en nuestro país. Por eso te digo, tenemos un presidencialismo y las reglas importan. Acá hay veto presidencial. Se usa poco, pero está. Claro. Y para levantarlo se necesitan 3/5. El presidente ya lo usó, Ya lo usó. en el proyecto Por eso. que Maní, que Cabildo y el Frente votaron Claro, ¿y qué nos juntos. muestra? 3/5. A 3/5 no llegan. Los dos juntos. Entonces, el presidente les puede hacer vetar leyes. No es que le van a hacer un gobierno opositor. ¿Sabes que yo no estoy tan seguro de que esto sea necesariamente un escenario favorable para el Frente Amplio en esta? No, por eso te digo, el Frente Amplio es un potencial ganador. Va a tener, quise decir, no es automático ganador. No es gano solo. Gano sin hacer nada. Va a tener que moverse. Y acá es donde para mí se pone más complejo el asunto, es más interesante. Es ¿qué pasa con el gobierno? Y vos sabés que yo creo que hay algo que puede parecer contradictorio, porque, a ver, lo social es complejo, ¿no? Siempre hay una variable. Que yo creo que el presidente, o sea, la persona que es la rockstar yo te hablé que Salinas era bien popular. La figura más popular, vigente, activa, ¿no? Vamos a sacar de acá a quienes no están participando en política. Es el presidente de la República. Es la Sí. persona con la mayor aprobación. Sí, sí. El intendente Canelones parece ser muy bien valorado, pero no está que no quiere decir que no pueda tener más votos que él, pero la opinión pública cuando le preguntan, y esto es algo muy curioso, la figura del gobierno no son bien valoradas, y el presidente sí, muy, ¿viste? Sí, claro. Sorprendente, Manini no, cosas así. Es algo raro de ver, o sea, un presidente extremadamente popular y con ministros que no lo son, ¿viste? Con gente que dice, le preguntan, ¿viste? Que las consultoras preguntan, ¿conoce a esta persona? No saben quién es. Ujú. ¿Viste? Exacto. Otras personas, siempre los ministros de Economía pobres son mal valorados, porque son los que tienen la tarea fea, por así decirlo. En este caso igual es una técnica, así que a ella no le importa, ella no se presenta en lista, puede tener la valoración que quieran. Ella hace... Pero ¿por qué estás señalando esto? Lo de la... Porque no es bien valorado. En la opinión pública, quien valora muy bien es el presidente. Sí. Yo creo que el presidente, si marca su presencia, le pide la renuncia, se la reitera, muestra estar a cargo, pasó su buque insignia, Luis Lacalle Pou no sale tan perdedor. Ahora el oficialismo, y se le complica, porque va a tener... Falta la rendición de cuentas, como bien dijiste, y la rendición de cuentas es importante de cara a las elecciones. Lo que pasa es que en la rendición de cuentas todo indica... Expansión sacarle del todo gasto. Es altamente probable una expansión del gasto. Claro. Como es tradición en el sistema uruguayo. Tradición. Y además para poder cumplir con alguna de las cosas que el gobierno dijo, ¿no? Al final del periodo va a haber una... Los asalariados y jubilados en Uruguay, desde que gobierna el actual gobierno, han perdido plata. Eso es un hecho objetivo, ¿no? Y lo del AR también. Bien. Además de los asalariados y los jubilados, pero como... Sí, como lo que pasa es que el institución. universo de la UDELAR me parece que es un voto Ah, no, claro, te hablo potencialmente poco... en el tema de cosas que podríamos expandir. poco centro-derecha. Claro, cosas que podríamos expandir en la rendición de No, cuentas. pero lo que te quiero decir es algo. Hablemos de la política que sea. Ningún gobierno del Uruguay puede ganar una elección si tiene a todos los asalariados y a todos los jubilados descontentos. Yo, ¿No? a priori creo que no. Me gustaría saber el grado de descontento. Yo no lo conozco. No, Pero estoy de acuerdo contigo. Te planteo el desarrollo de... Si Como- vos venís gobernando 1 año, 2 años, 3 años y el jubilado y el asalariado pierde plata, vos te ves obligado, por vocación o por interés electoral, no me importa, a decirle, miren que el último año van a recuperar, van a estar al mismo nivel de que cuando empezamos nosotros a O por gobernar. compromiso provincial. ¿Verdad? Por eso justamente te digo. Para eso va a necesitar una... Déjame. Mayoría. Para eso va a necesitar una rendición de cuenta con expansión de gasto en alguna... Es probable eso, ¿verdad? Exactamente. Para eso necesita votos. Supongamos que Cabildo se va de la coalición. ¿De verdad Cabildo se va a negar a una expansión del gasto? Pero aún negándose, yo te pregunto, ¿y el Frente Amplio? ¿Cómo no te va a votar si él te está diciendo, pero macho, estamos haciendo lo que vos me pedís que haga, darle más a los más pobres? Eso es lo que yo te decía. Al Frente Amplio va a tener que lograr
¿cómo puedo decir?, articular esta crisis del gobierno, que por eso te digo, no, como creo que lo dije antes, no puede ir a la rendición de cuenta de oposición, de bloqueo, va a tener que ir, pero lo complica igual al oficialismo, Por lo tanto, porque va a tener que negociar con el si se va Cabildo, al oficialismo no le va a ir tan mal, tal como vos señalabas. Claro, y en particular a la imagen del presidente. Yo creo que el presidente la puede levantar. Por el presidente puede decir, pará, que uno la puede hacer no puedo destituir por esto. No, pero eso ya es institucional, ¿no? Claro. Sería un problema institucional. Claro, pero a quienes aspiran a seguir, es como estamos hablando, necesitan continuar con la mayoría, por así decirlo. Sí, pero... puede beneficiar ligeramente, yo lo quiero poner también como un ganador, muy ligero al Partido Colorado, que tuvo sus problemitas, mucho menores, pero los tuvo. De decir, bueno, viste que éramos el socio bueno, por así decirlo. Pero creo que, por eso te digo, el que es claro perdedor es Cabildo Abierto. Pero el socio bueno no junta votos, me parece. ¿Quién va a decir entre los ciudadanos, che, para evitar que vuelva a ganar la izquierda, que es lo que es el denominador común de la coalición de gobierno, ¿no? Sí. ¿No? Decir, sí, no hay duda que no queremos que la izquierda gobierne en Uruguay. Lo que principalmente los une porque incluso ojo, o gobernar ellos, ¿no? Porque para gobernar tienen que ganarle a la izquierda, que el partido más grande es el partido. Dijera Silvio, que no es lo mismo, pero es igual. Sí. Pero yo te pregunto, no hablo de los colorados, que siempre van a votar los colorados, ese manojo de ciudadanos. El ciudadano que dice, mira, le habrán macaneado en esto, pero con tal de que no vuelva el Frente Amplio, yo voto lo que venga. Como hay gente que piensa al revés, lo mismo, ¿no? Yo te pregunto, a la hora de votar, ¿por qué alguien votaría al Partido Colorado en lugar del Partido Nacional, que fue el conductor de los goles que hizo este gobierno? Excelente pregunta. Y por eso se rompen las coaliciones. Claro. Por eso se rompen las coaliciones. Porque hoy, esto lo he comentado en muchos lados, no público, porque no tengo audición de radio yo, ¿no? Al Partido Colorado, en algún momento se tiene que ir también, ¿eh? Porque si no, la pregunta es esta. Si este gobierno puede ser, vos podés en un balotaje preferirlo o no, ¿no? ¿Sí o no? Es tan bueno. ¿Por qué yo voto a los colorados? Voto a Delgado o a quien que parece ser el heredero de gobierno, como puede ser Laura Raffo si gana la interna, que la puede ganar, ¿no? Pero voto a alguien de los que conducieron. Como vos decís, ¿por qué voy a votar a los colorados? Por eso, cuando se acercan las elecciones, las coaliciones tienden a romperse. Pues los socios tienen que competir, tienen que mostrar que son distintos o diferencias. No, pero además como viene en Uruguay históricamente... Pero, como te decía, los colorados en todo caso se irían por voluntad propia, no se irían porque se les complicó por entregar una vivienda. Pero, es diferente, ¿no? Pero yo, en el final, ahora sí pues ya se nos fue el tiempo. Gonzalo, si yo te pregunto, si hay algo que sabemos en Uruguay, es que en octubre del año que viene va a haber elecciones, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Y la otra cosa que sabemos es que esa elección va a tener al Partido Frente Amplio como partido más votado y al Partido Nacional como segundo partido más votado. Que es lo que ya tuvimos, ¿no? Claro, que es lo que estamos teniendo desde el comienzo del siglo. Claro. ¿No? Por eso te digo, ahí... Gana el Frente Amplio es el más votado y el Partido Nacional es el segundo. Y ya te digo más, vamos a tener una curiosidad tremenda, que creo que no nos esperábamos ninguno de nosotros, inclusive el propio gobierno. Que vamos a tener a un presidente mucho más popular que su partido. Porque si vos mirás, después podemos discutir cómo se hizo la encuesta, ¿no? La tasa de aprobación de Vázquez no era tanto más alta que la intención de voto del Frente Amplio. En cambio acá es mucho más alta. Claro. Sí. Y eso es algo que no tenemos tiempo, pero sí, a mí me parece muy interesante. Que es algo que hay que... En el marco de un sistema que político. Nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Los politólogos tenemos que trabajar en ver qué pasa ahí. En el marco de un sistema político como el uruguayo, sí, que además mal se dice que no hay reelección, vos lo aclarabas recién, no hay reelección continua. Entonces alguien podría, orejeando acá de lejos, si viene a Hungría y dice, mirá, no sé quién va a ganar la próxima elección. Lo que yo te digo es que hay la calle Pou para rato. Y bueno, porque es un presidente joven, ¿no? Para lo que vendía siendo Uruguay. Encima, para Uruguay, que sos joven hasta los 60. Y además... Por eso la calle, lo que yo te decía, muy no podía perder esta pulseada, porque él se tiene que ir popular. Creo que está en su mejor interés. Yo después no puedo hablar por él, ¿no? Bueno, charloteamos de lo lindo y ahora te tengo que despedir. Dale, un gusto. Para que algunos mensajes llegan 099-894-987. Y ya vamos a hacer el repaso porque me estaban preguntando también de
¿De quiénes juegan? Hay 2 partidos hoy, ¿no, Diego? Decímelo así nomás, hay 2 partidos, exacto. Exacto. Se aprueba la baja de fueros del legislador, nunca se escuchó, jamás, dice Torti, así creo que firma. Manini es lo, dice Jorge, el retorno de Bordaberry es el certificado de función de Manini y sus huestes, lo dice Jorge, entre otras cosas, ¿no? Timbó dice, buen día Alejandro, me gustaría que hablen un poco qué opinan acerca de todo lo que el sistema político está entregando, el agua dulce a capitales extranjeros, con contratos absolutamente secretos. Bueno, ese es un tema que sí, que abordaremos en algún momento. Yo quiero ser honesto con esto. Precisamente esos supuestos contratos secretos hacen que yo, por lo pronto, yo no conozca esos contratos secretos, ¿no? Lo que no significa que haya que tener mucha preocupación y ocupación acerca de estos temas. Marco dice, buen día Ale, nos cocinaron, cerraron el bar y se fueron a dar una vuelta del tren fantasma y volvieron luego del codazo a Balboa, esto por el fútbol ayer, el penal que no le cobraron al final a Defensor. Yo corté el fútbol, después del partido de Danubio no quería ver nada. Claro, porque vos caíste frente a la luz. Apagón terrible, ¿no? Sí, nos podían metido 7 además. Fue duro. Gracias por el tiempo, Gonzalo. Gracias por la invitación. Y nos reencontramos. ¿Cómo le fue a Danubio con Liverpool este año? Empatamos. ¿Te acordás del partido? Sí, nos pasamos por arriba, pero empatamos. En el minuto final nos hacen un gol de cabeza. Y vos lo dijiste, ¿verdad que los pasamos por arriba? Sí, no. Pero ese era el mal Danubio. Danubio empezó a mejorar mucho después. Empezamos a jugar mucho mejor. Después, un poco mejor. No, mucho mejor, mucho ¿Ah, sí? mejor. Y ahora estamos por problemas. Pierde con la luz jugando mucho mejor. Ahora estamos con problemas. Chao, Gonzalo, gracias, y mucho éxito en todo. Me tenés que contar de París. Lo que pasa es que no la pudiste transitar mucho por la pandemia, ¿no? Qué pena, ¿no? Tuve confinamiento. Estar confinado en París es una joda, la verdad. Estás confinado, es difícil. Nos vamos a la pausa y al regreso con Diego repasamos la etapa que ya se viene del fútbol. Les pedimos a todas que se suscriban, por favor, a nuestro canal YouTube. Vamos a colocar de vuelta en nuestro chat. ¿Vos te suscribiste, Diego? Te vas a suscribir, ¿verdad? Vos sabés que yo yo te sigo, pero no me suscribo. No pero uso mirá, mucho ya mismo. Mirá, te voy a presionar, te voy a quitar tu libertad. ¿Ah? Mira, porque ya pasás mismo, el link y... ya mismo te paso el link, exactamente. Y no vas a poder errar. Acá te tengo, Gonzalo, y acá. Si pinchás este link que te acabo de pasar, solo con pincharlo, que tenés ahí ya, le vas a dar sí a suscribir. No, mirá que no tenés que pagar nada, Sí, ya carajo, ni un asado ni una cerveza me tenés que pagar, y de ese modo ya cada vez que empieza nuestro programa te vas a enterar, ¿de acuerdo? Y lo mismo le pido a todos y a todos. Así vamos aumentando suscripciones. No con más oyentes, sino con más invitados. Esa es la nueva política. Nos vamos a la pausa. Ya venimos. Gracias otra vez, Gonzalo.